este video quiero invitarles a pensar cómo tomaron, principalmente si esta información, lo que había pasado conmigo o estas pláticas que yo tenía con el hermano Benjamín González y con después en Martínez de la Torre, si llegaron a oídos de Samuel. Sería muy interesante saber. Yo hubo un momento en que pensé, bueno, al momento yo no he tenido la oportunidad de hablar con el apóstol, yo solo he hablado con el ministro y nada me asegura de que el ministro Benjamín González le haga llegar esta información al apóstol. Entonces, dentro de mí yo decía, bueno, ¿qué probabilidades hay de que le pasen esta información? Porque como sabemos, ellos tienen la idea de que no hay que causarle ninguna tristeza, ninguna molestia, ninguna aflicción al apóstol. Entonces, muchas de las cosas ellos tratan de resolverlas sin que siquiera llegue a oídos de él, ¿no? Sin embargo, por eso yo los invito a ustedes a que piensen. Yo entendí claramente esas dos posibilidades. La posibilidad de que verdaderamente el hermano Benjamín le hubiera dado testimonio a Samuel sobre lo que había pasado conmigo, y que Samuel estuviera tomando las decisiones al respecto de mí, lo que se tenía que hacer conmigo. Es decir, que Samuel estaba diciendo, ve a ver qué más quiere o por qué está diciendo eso, investiga qué tiene, darle seguimiento a ese caso, quiero que lo resuelvas. No que fuera una indicación de Samuel al hermano Benjamín González de que supervisaran qué estaba pasando conmigo hasta que resolvieran mi tema, ¿no? O la segunda opción también era, que yo también la pensé, de que probablemente este tema no habría llegado hasta Samuel, ¿no? Que ellos, como no querían darle tristezas, tampoco le hubieran permitido que esta información llegara hasta él. Entonces aquí lo que debemos pensar es esto: si él supo, qué tanto de la información o de lo que yo estuve haciendo o diciendo le llegó, y él cómo la tomó, ¿no? Si realmente el hermano Benjamín González le reportó lo que había pasado conmigo, cada una de las cosas que decía, imagínense él cómo lo pudo haber tomado, ¿no? Pensar como Samuel Joaquín, sabiendo todas las cosas que él estaba haciendo mal, que vino una obrera de España, seguro investigó mi background, ¿no? Mi historia de vida para saber quién era yo, ¿no? Entonces, imagínense que él sabe que una de las hijas de los Arroyo, del hermano Ángel Arroyo, regresó de España para decir esto. ¿Cómo lo habría tomado él? Si nosotros somos, honestos y objetivos, él es un ser humano. Él es un ser humano que sabía que estaba haciendo cosas que no estaban bien delante de los ojos de Dios. Entonces, él también tuvo que haber hecho su análisis de mi situación y de las cosas que yo estaba haciendo. Samuel mismo tuvo que haber pensado, ¿por qué está haciendo esto? ¿Cómo se atreve? ¿Por qué se atreve? Quizás puede ser de Dios. Como les dije en el video pasado, las personas sabias no echan en saco roto nada, sino que analizan y lo guardan y lo verifican y lo estudian. Entonces yo creo que si el hermano Benjamín González le dio a Samuel a entender todo lo que había pasado conmigo, Samuel lo guardó en su corazón y dijo, vamos a supervisar. Una cosa es segura, sí hubo mucha supervisión cercana de ellos hacia mí. El hecho es de que a la semana mandaron al hermano Benjamín de nuevo a revisar mi caso. Y sí, hubo supervisión, hubo seguimiento con el hermano Tobías, trataron de investigar con mi familia qué era lo que estaba pasando con ellos, cómo estaban. Como les digo, hubo cierto recelo contra ellos, sí, pensando que ellos se estaban rebelando en contra de Samuel. Obviamente no, como ya lo he dicho, era todo cosa mía, ellos no tenían nada que ver, pero él pudo haber analizado todas las aristas, tratado de entender qué estaba pasando, si le pasaron esa información. Yo creo que sí se la pasaron, pero en esas circunstancias, en aquel momento, la segunda semana de que regresé a España, yo no sabía si le había llegado la información o no. Entonces lo que yo decidí hacer es seguir intentando hablar con él hasta que fuera totalmente confirmado que él había recibido el mensaje que yo había regresado de España para decirle, ¿no?
Si él ya había recibido el mensaje, yo tenía que tomar alguna forma de confirmación. Ellos no me iban a decir si le habían dicho mi mensaje a él. No les interesa saber ni mantenerme a mí al tanto. Ellos tomaron lo que yo dije e hicieron con ello lo que ellos creyeron oportuno, ¿no? Entonces, yo no tenía forma de saber a través de ellos si estas cosas que yo estaba haciendo y diciendo habían llegado hasta Samuel. Entonces, por eso yo tuve esas dos opciones. Puede que le hayan dicho, pueden que no le hayan dicho. Si no le dijeron, voy a darle la vuelta al hermano Benjamín González y voy a intentar hablar, buscar algún hermano pastor que me ayude a entregarle el mensaje, ¿no? En caso de que el hermano Benjamín González no se lo haya querido decir. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando ya regresé a la Ciudad de México, me dediqué a visitar las grandes iglesias de la Ciudad de México, buscando a los encargados para darles testimonio de estas cosas y asegurar que el mensaje hubiera llegado a Samuel, diciéndole: te estás apartando, estás apostatando, estás haciendo que toda la iglesia se desvíe junto contigo, y eso va a evitar que el propósito de Dios sea completado. Estás obstaculizando el propósito de Dios, estás evitando que la iglesia sea lo suficientemente madura para recibir a su maestro y reconocerlo en su venida y cumplir las profecías. Todo eso yo tenía que asegurar sí o sí que él había recibido el mensaje, porque las señales que yo recibía es que él no había recibido el mensaje. ¿Por qué? Porque los encargados no me iban a decir, ¿no? Yo no sabía si todo lo que estaban haciendo de supervisarme y... Voy a cortar aquí. Bueno, supervisarme. ¿Cuál fue la reacción a esa primera plática? Pues obviamente, pues el recelo, ¿no? Ya me trataban raro, me trataban como... Mi familia ya me miraba con desconfianza, como les digo, ya me rechazaban. Yo no entendía por qué, porque obviamente yo no les hablé a ellos nada, yo no hablé con mi familia nada. Imagínense, yo quiero que ustedes comprendan que para mí esto era delicado y yo tenía claro lo que dice la escritura, que el que no entra por la puerta robador es, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces yo iba a hablar con Samuel porque la intención era sincera, era, como les digo, como hablar con un amigo cara a cara y a solas, porque la intención era sincera. Mi intención no era esparcir hiel, no era quitarle la fe a los hermanos, no era lastimar a los hermanos, no era molestar, no era nada negativo, era realmente hacer que el mensaje le llegara a él. Entonces, por eso yo nunca hablé con mi familia de estos temas. Voy a mostrar algunos ejemplos o sea, es que fue difícil esa situación. Para mí fue muy difícil porque era tanto como que ellos tenían una idea de algo que les había contado una tercera persona, pero yo no les podía contar mi versión directamente. ¿Sí me explico? Es como si tú te crees todo lo que te platican de una persona, pero no vas con esa persona a confirmar si todo lo que dicen de ella es verdad. Entonces yo me tenía que conformar con las actitudes de las personas entre los encargados y mi familia, de que quién sabe qué estén diciendo de mí, pero ya después de terceras partes me enteraba yo de qué estaban diciendo, ¿no? O sea, sí me explico lo que esto significa. O sea, significa que yo honestamente trato de decirle las cosas a la cara, a solas a él, y ellos, el cuerpo ministerial, no me dice a mí las cosas a la cara, sino que esparce rumores donde yo ni siquiera me puedo defender o decir, eso no es verdad. Por ejemplo, eso de que ahí hay un amargado apóstata que está esparciendo la hiel entre los hermanos, quiere robarte tu fe, hermano. ¿De qué estaban hablando? Yo no tenía la más mínima intención de decirle estas cosas a un hermano porque no tenía caso. No hay ningún provecho en que un hermano sepa que un apóstol se desvía. No hay ningún provecho en que un hermano sepa la apostasía del apóstol, porque no la iban a creer. Seamos sinceros. Si una X persona como yo, soy X, llega y le dice a un hermano, el apóstol está apostatando, obviamente que ese hermano no va a creer, no va a creer.
ese hermano va a creer lo que le diga el apóstol. Entonces, no hay forma de que yo me saltara al apóstol para decirle directamente a los hermanos, el apóstol está apostatando, porque no me iban a creer. Era evidente que no. Y más porque la apostasía no era evidente, ¿no? O sea, ellos no sabían las cosas que él hacía en lo privado, ¿no? Y yo tampoco tenía conocimiento, pero solo lo del evangelio era suficiente. Sin embargo, yo sabía claramente con quién estaba tratando. Yo conozco a los hermanos, conozco a mi familia, sabía que si yo les decía esto a ellos, ellos no, ni lo iban a creer, ni lo iban a entender, y solo se iban a escandalizar, y no les iba a servir para nada bueno, porque tampoco es que esto les aumentara la fe, eso nada más les iba a entristecer. Es como decirle a un católico que la Virgen de Guadalupe fue una historia inventada para tropicalizar, para adaptar el cristianismo a las ideas que ya había en México, como lo dijo Ratzinger, creo que era, o no me acuerdo cómo, no, Ratzinger es el Papa. Este señor, ¿cómo se llamaba? Hace unos años, creo que en los 90 también hubo un cardenal importante en México que les dijo que la historia de Juan Diego y de la Virgen de Guadalupe había sido inventada. Sin embargo, la gente lo único que logró con eso es que lo odiaran, que lo aborrecieran y que se enojaran. No le hicieron caso. Entonces, así mismo con la iglesia, yo sabía claramente que si yo les decía que el apóstol se había desviado, no iba a tener ningún provecho para ellos, y nada más iba a lograr que, pues, lo que se logró, ¿no? Que me rechazara. Entonces yo sí estaba tratando mi intención siempre fue redarguir y que él, como lo digo, que él se reconociera y rectificara. Pero es imposible cuando hay ya mucho amor propio, es imposible, ¿no? Pero yo creía que él era sabio, ¿no? Dice reprender sabio, te amará, ¿no? Yo pensaba que él era bueno, honesto, noble, que era todas las cosas buenas. Yo sí pensaba que era una persona honesta que es capaz de reconocer. ¿Se acuerdan de David? O sea, cuando David le dijeron de su pecado, él dijo, sí, tienes razón, mi pecado está siempre delante de mí. No, él era capaz de reconocer sus errores. Sin embargo, Samuel ya tenía mucha gente alrededor que le decía que él era perfecto y que no tenía pecado. Entonces era difícil que él reconociera algún error. Entonces, yo sí quería que él encontrara la parte humana de él y de que él dijera, no, la verdad, tiene razón, no estoy haciendo lo que Jesús hizo. Eso era lo que yo quería, porque si él rectifica, toda la iglesia rectifica con él. Como sea, él tiene a la iglesia en sus manos, gústenos o no. Él tiene, ahora Nazón en la cárcel, tiene a la iglesia en sus manos. Es como el faraón. Es importante este tema. Digo que es como el faraón en la alegoría, porque si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavos en Egipto y ya estaban acostumbrados, ya no tenían espíritu para luchar por su libertad. Ellos, lo dice la escritura, voy a buscar el texto, dice, tenían un espíritu apocado, no tenían el valor para liberarse. O sea, a pesar de que tenían un caudillo bendecido por Dios, es increíble que tuvieran que pedirle permiso al faraón para que los dejara salir, siendo que Dios es el grande y él era el que los sacaba. Pero ellos no creían, ellos tuvieron que pedirle permiso al faraón, y Moisés fue ante faraón y le dijo, deja libre a mi pueblo, que Dios quiere que le sirva en el desierto. Así en estos tiempos, hermanos, hay una gran mayoría, los que aún siguen ahí, que no tienen la capacidad para liberarse, tienen que pedir permiso para ser liberados. Esos hermanos que siguen ahí necesitan que sea Samuel el que les, en este caso, que sea Nazón el que les libere. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente si Nazón les dijera y honestamente la verdad, que se reconociera delante de la iglesia, que dijera que todo lo que se ha dicho es verdad, que abriera la verdad y que admitiera la justicia, que admitiera la corrección. Eso es todo lo que él tendría que hacer para que
toda la iglesia que aún sigue atrapada, cautiva bajo esclavitud, en este caso esclavitud bajo la autoridad de Nazón, solamente así ellos pueden ser liberados, porque ellos no tienen el espíritu, la fortaleza, el conocimiento, no tienen tienen un espíritu apocado. Están acostumbrados a la idolatría, están acostumbrados a bajar la cabeza al servicio, no conocen la dignidad de hijos de Dios, son sumisos, son serviciales, están acostumbrados a eso, tienen mentalidad esclava. Entonces ellos por sí, como dicen, es una iglesia de orden. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios no les sirve para tener dignidad y para luchar por su valor, sino que ellos necesitan que Nazón, en este caso ahora, les dé la libertad. ¿Cómo se la daría Nazón? ¿Cómo le daría Nazón la libertad? Diciendo honestamente la verdad. Es verdad todo lo que se dice. Mi padre me educó pensando que yo como Salomón tenía derecho a todas las mujeres que quisiera. Y decir abiertamente, yo fui criado así. Yo vi cómo mi padre vivió y yo tomé de él ejemplo de cómo él recibía sus ofrendas virginales y yo creí que siendo apóstol tenía derecho a lo mismo. ¿Tiene algún fundamento bíblico? Ninguno, porque Salomón y David fueron de otra época y en esta época de la gracia el adulterio es el adulterio. Pero lo que trato de decir es que sí, hermanos de banca y hermanos que se creen que tienen mucha fe, porque hay hermanos de banca que creen que jamás pasó eso de lo que acusan a Nazón y a Samuel. Ellos en ignorancia creen que eso jamás pasó y están convencidos que eso jamás pasó y por eso siguen ahí en su esclavitud y en su subordinación y en su idolatría y en su creer que Samuel es como un Dios, que Nazón es como un Dios que no tiene pecado. Hay hermanos que realmente creen que esto nunca pasó, pero hay hermanos que saben que pasó y que a pesar de que saben que pasó, creen que él tiene derecho a hacer esas cosas. Ustedes, Héctor sabe, cualquier hermano que haya estado en la obra, sabe que los pastores, es más, muchos miembros de mi familia que han estado cerca de los Joaquín, de los Zamora, de Daniel Núñez, esos miembros de la familia saben que muchas cosas son verdad y las han testificado, pero creen en su, según gran fe y gran acercamiento, los que están muy cerca del apóstol tienen una fe más grande y pueden soportar una sabiduría que nadie más puede soportar, que es de que ellos tienen derecho a ofrendas virginales, que ellos tienen derecho a cualquier cosa que ellos quieran y no tienen pecado. Esa es la idea de esa gente que a pesar de que saben que él hace esas cosas de los que se acusan, creen que está bien, que Dios se lo permite, ese tipo de gente. Obviamente no tienen ningún amor de Dios en su corazón. Eso es otro tema que vamos a hablar quizás en el próximo video. Pero esa es la razón por la que ellos también permanecen cautivos, porque no hay amor en su corazón. Porque son incapaces de sentir empatía, porque son incapaces de comprender el mensaje de Jesús que ve a todos los seres humanos semejantes y que tú tienes que respetar y no dañar, ni siquiera físicamente, pero tampoco espiritualmente a nadie. Entonces yo considero que es muy importante entender esta parte. Hay una gran cantidad de hermanos, la mayoría y los que permanecen aún en la iglesia, que no van a ser libres porque nunca fueron conversos con el entendimiento y con el conocimiento. Ellos fueron conversos por miedo y por miedo siguen ahí. Porque, como dice la Escritura, el miedo es el principio de la sabiduría, pero el amor es el clímax del conocimiento de Dios. Y si ellos permanecen en el miedo, nunca van a ser rescatados de esa esclavitud, de esa sumisión, de ese servilismo. Entonces, obviamente que una persona que piensa que un solo hombre tiene derecho a violentar jovencitas, a quitarles su inocencia, a angustiar sus espíritus, a golpearlas, ¿no? A violentarlas, a usarlas como objetos sexuales. Una persona que cree que eso se vale,
es una persona que no tiene amor y que está ahí porque tiene miedo de irse al infierno. Eso es lo que lo mantiene sujeto aún a Samuel. Entonces, este tipo de gente, yo sabía desde hace, quiero que tomen eso en cuenta, que yo tenía 25 años. Lo reitero porque ahorita soy una persona diferente, soy una persona adulta y obviamente los conocí mejor. Fue muy diferente como yo me porté ante ellos a los 23 a como ahora estoy. He cambiado mucho, soy una persona más madura, tengo más experiencia de muchas cosas, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que a esa edad yo entendí que no había forma de que los hermanos creyeran lo que yo estaba diciendo, que solamente Samuel podría liberarlos en aquella época. Solamente Samuel, que tenía todos los recursos, todos los talentos, todas las herramientas que Dios le prestó, podía liberar a la iglesia de esa idolatría, de esa esclavitud, de esa apostasía y de esa sumisión a la voluntad de un hombre, que el hombre era él mismo, y poner todo el empeño en obedecer al Espíritu de Dios desde dentro de ellos, que los guía a toda verdad y a toda justicia, a todo aquello que es justo para los seres humanos en general y que no permite una pizca de daño a un ser humano, ni física ni emocionalmente. Entonces esas personas que permiten y permitieron que Samuel y Nazón dañaran física y espiritualmente a personas, no conocen el amor y no tienen idea de lo que es la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, esas personas no tienen salvación. No hay forma de que una persona sin amor alcance salvación. No hay forma de que una persona sin amor logre la libertad. Están esclavizados bajo la tutela de los apóstoles. Disque apóstoles. Samuel y Nazón como faraones, porque ellos no son capaces de amar, y no siendo capaces de amar, no han sido capaces de alcanzar la libertad del Espíritu de Dios. Entonces, obviamente que yo no iba a hablar con mi familia, que den testimonio, yo los reto, que den testimonio, porque ya también tengo evidencia escrita, de cuando hablé yo con mi familia de este tema. ¿Cuándo? ¿Delante de quién hablé nada más? Este tema no se habla con los hermanos de banca. Los hermanos de banca necesitan que Samuel les dé permiso para liberarlos, como Faraón dejó salir al pueblo de Israel, porque de sí mismos tenían un espíritu muy apocado. Pero ahora nosotros, aún con el Espíritu de Dios, es increíble que no seamos capaces de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y que tengamos que pedirle permiso a Nazón para que él se levante y diga por fin la verdad, que diga la verdad. Ojalá fuera un hombre sincero y honesto que pudiera abrir la verdad y decir con honestidad: si lo hice y estoy avergonzado, me arrepiento y estoy dispuesto a recibir el castigo que Dios considere necesario para redarguirme y hacerme pagar el daño que he hecho. No había forma que ellos admitieran un error. Es demasiado. Aunque eso implicara la libertad de la iglesia, no importaba la iglesia, importaba más el bienestar y la posición de Samuel. No importaba la iglesia. Aunque eso implicara el bienestar y la salvación de la humanidad, no importaba. Hay que mantener el secreto del pecado del apóstol. No importa que se lleve entre las patas a la humanidad, que no está alcanzando a ver la luz. No importa que la humanidad se vaya al infierno, no importa que la humanidad permanezca en la oscuridad, no importa que la humanidad aprenda a amar la mentira y la injusticia, no importa, lo importante era que el pecado y el desvío de Samuel no saliera a la luz, ¿no? Sin embargo, Dios no se queda con nada. Tú no puedes dar coces contra el aguijón. Si Dios dice: estás haciendo esto mal, y tú dices: no lo estoy haciendo, no te voy a hacer caso, no vas a ser tonto a Dios, te lo va a cobrar tarde o temprano. Yo me acuerdo cuando
Cuando Saúl se enteró de que Dios ya lo había desechado, ya que ya tenía su preparado, ¿no? Dios estaba enojado con Saúl. Tomen en cuenta eso, que Saúl fue ungido por Dios, por Samuel. Sin embargo, por su desvío fue desechado. Saúl no estaba dispuesto a aceptarlo y tenía celos de David. Y estuvo, quería matarlo Saúl a David. ¿Por qué? Porque él sabía que él ya había sido desechado por Dios, pero no quería que todos los demás, el pueblo se enterara. No quería que el pueblo se enterara. ¿Por qué? Porque es más grande el amor propio que el amor por la iglesia. Un hombre como David, como dije, se hubiera reconocido y hubiera dicho, he pecado contra Dios, si es verdad. He hecho esto, esto y esto. Y lo admito, con tal de que la humanidad reciba la luz, con tal de que la iglesia reciba la redención, ¿no? O sea, prefiere llevarse entre las patas a la iglesia con su desvío y con su apostasía, pero jamás admitir que lo que él estaba haciendo estaba dando frutos distintos, estaba dando mal ejemplo y estaba arrastrando a los pastores a la codicia, al deseo y abuso sexual, a todo lo que él hacía, estaba arrastrando a sus pastores y con los pastores el resto de la iglesia. Por favor, esto es factual, no lo estoy inventando. No lo estoy inventando, son hechos. Entonces, no le importó, jamás admitiría todo su desvío. Sin embargo, no debemos olvidar que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Al final, Saúl, sabemos qué sucedió con él, ¿no? Sabemos qué sucedió con él. Pudo haber él soportado mucho tiempo negándose a soltar el reino. Pero si Dios lo tiene determinado, tarde o temprano sucederá. Aquí lo importante es entender qué estamos haciendo, qué es lo realmente importante, qué es lo que nos mueve. Al cuerpo ministerial, ¿qué los mueve? ¿De veras es el dinero? ¿Qué es lo que les mueve? No quieren sentirse que han desperdiciado su vida. Imagínense los judíos. No fueron 100 años. Fueron siglos. Han sido siglos hasta el día de hoy en que ellos siguen intentando cumplir la ley. Sin embargo, por esa falta de amor, de empatía, de misericordia, de unidad, por ese desamor, siguen cautivos en las leyes egipcias. Ellos llevaron en su corazón a Egipto, lo trajeron con ellos. Y eso les impidió ver a su maestro, a su Mesías, hasta el día de hoy. Pero no hay nadie que haya recibido un mayor daño por eso que ellos mismos, porque han tenido que permanecer esclavos de la ley durante todos estos milenios. Es increíble, ¿no? Tantos años sirviendo a la ley, habiendo podido ser liberados por misericordia, por amor, por empatía, por la dirección del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuántos siglos necesitaría la Iglesia a la luz del mundo para entender que Dios está dispuesto a canjear, ¿no? Canjear todo su servicio innecesario y a veces hasta ridículo, porque tengan misericordia, porque vean a los demás como sus semejantes, porque sean capaces de compartir todas sus cosas con los demás. Todo tu servicio ridículo que nadie pidió, a cambio de que seas capaz de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso significa que hagas por él lo que te gustaría que hicieran por ti.